Hola, bienvenidos otra vez al podcast de Comunidad Epicentro. Qué alegría recibirte en nuestro segundo podcast, nuestra segunda entrega de esta serie que estamos haciendo para empezar el año acerca del ayuno. Yo soy el pastor Carlos Zapata y estoy muy contento de darte la bienvenida a nuestro podcast. Espero que este contenido que estamos haciendo realmente te anime, te ayude, te bendiga, te fortalezca y te impulse en tu caminar en la fe, en tu caminar con Jesús. Y bueno, hoy vamos a entrar en la segunda parte de esta pequeña serie en la que estamos hablando acerca del ayuno, y yo lo titulé No solo de pan vivirás, no solo de pan vivirás. Y uno de los ayunos más conocidos que tenemos en la Biblia es el ayuno que Jesús hizo de 40 días en el desierto. Y la Biblia dice en Mateo capítulo 4 que después de esos 40 días Satanás vino para tentarlo. Y él le dijo: ordena que estas piedras se conviertan en pan. Así que quiero que sepas, número uno, Satanás odia que ayunes. Es decir, vino a tentar a Jesús después de un tiempo de ayuno. Qué tan perverso y qué tan malvado es venir a tentar a alguien cuando ha estado en un tiempo de supresión, de sacrificio de la carne. Pero ¿te has preguntado por qué, de entre todas las cosas que pudo haber usado para tentar a Jesús, él lo trató de provocar al final de su ayuno para que convirtiera las piedras en pan? Ahora, yo estoy seguro que Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan, pero su propósito no era usar su poder para beneficiarse a sí mismo, sino para cumplir los deseos del Padre, para cumplir el llamado que Dios le había hecho en esta tierra. Además, él estaba decidido a terminar el ayuno que Dios le había mandado a hacer. Pero yo creo que la razón de este enfrentamiento tiene mucho más que ver con solamente comida. Es decir, no se trata de te tiento porque quiero ver si caes y que comes. No, creo que tiene que ver con un asunto de autoridad, con un asunto de las cosas que se abren y las cosas que suceden después de que nosotros entramos en un tiempo de sacrificio, de sumisión a Dios, de sujeción de nuestra carne para cumplir sus deseos. Creo que tiene que ver mucho más con eso. Jesús sabía que por medio de aquel ayuno habría victorias públicas, habría milagros que se desatarían, avances del reino de Dios y el cumplimiento completo de su llamado y del propósito por el cual el Padre lo había mandado a este mundo. Pero escucha, Satanás también sabía eso. Satanás sabía que si Jesús podía completar su ayuno, que si Jesús podía terminar esos 40 días, él tendría victorias y por lo tanto Satanás tendría derrotas. Cuando Jesús regresó de aquel tiempo de ayuno y de victoria sobre la tentación, dice la Biblia que lo hizo lleno del poder del Espíritu Santo y que inmediatamente empezó su ministerio con milagros y con señales poderosas. Ahora, la razón por la que el enemigo puso un obstáculo tan grande y una tentación tan fuerte delante de Jesús es porque él necesitaba que Jesús se enfocara en su propio apetito y quitara su mirada de las recompensas que vendrían después del tiempo de ayuno. Y si el diablo lograba hacerlo, si el diablo lograba desenfocar a Jesús, entonces Jesús habría perdido el poder y las victorias que se desatarían en su vida y en su ministerio por medio de aquel ayuno. Es decir, si Jesús cedía ante la tentación, todas las victorias, todos los avances que Dios había establecido y determinado para él se iban a perder. Todo el éxito en su ministerio, todo aquello para lo cual Dios lo había mandado, también se perdería. Ahora, yo pienso que no es diferente para ninguno de nosotros en este tiempo. Jesús es nuestro modelo de una vida en la fe victoriosa y agradable a Dios. Y si Él obedeció y resistió la tentación porque tenía su mirada puesta en la recompensa y recibió poder y recibió autoridad para traer la realidad del reino de Dios
a la tierra, nosotros también deberíamos hacerlo. Es decir, vamos a recibir el mismo poder y vamos a desatar los mismos beneficios en nuestra vida si perseveramos en hacer aquello para lo cual Dios nos está llamando en estos 21 días de ayuno. Si es que tú estás ayunando, yo quiero animarte a que tú permanezcas, a que tú no cedas a la tentación. Yo sé que en este punto del ayuno, la tentación puede ser muy grande, la tentación puede ser muchísima. Puedes estar pensando, ¿para qué lo hago? ¿Para qué continúo? ¿Para qué persevero? ¿Para qué hago este sacrificio? Es demasiado, pero déjame decirte algo de parte de Dios. Pon tu mirada en la recompensa, pon tu mirada en los beneficios. Piensa por un momento cuántas victorias, cuántas respuestas, cuántas cosas, cuánto avance, cuánto rompimiento vino sobre la vida de Jesús por causa de aquel sacrificio y de cumplir los deseos del corazón de Dios. Ahora, hay algo que quiero resaltar en esta historia y es la respuesta que Jesús le dio a Satanás. Y él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que Jesús está diciendo es que el sustento de nuestra vida, de la vida del hombre, no se encuentra solamente en el pan, es decir, en el alimento físico, sino que existe otra fuente de nutrición para los seres humanos. Jesús dijo que esta fuente se encuentra en lo que sale de la boca de Dios, obviamente haciendo referencia a Él mismo, quien es la palabra, haciendo referencia a Jesús y a la palabra. Ahora, quiero que sepas esto, la palabra de Dios es la fuente de nutrición para los creyentes en Jesús. De hecho, Jesús mismo dijo que lo es para todos los seres humanos. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, esta fuente se encuentra muy al margen de nuestra vista y de nuestra vida. La mayoría de las personas no ha encontrado la fuente de nutrición que les puede mantener vivos, que es Jesús, que es la palabra de Dios. De hecho, hay una encuesta que Lifeway Research hizo en el año 2019 a 2.500 cristianos protestantes en Estados Unidos que habían afirmado haber asistido a la iglesia en el periodo anterior a la encuesta y esta encuesta arrojó que solamente el 32% de las personas encuestadas leían su Biblia diariamente. Eso significa que a grandes rasgos, 2/3 partes de los creyentes en Jesús no leen sus Biblias todos los días. Y la verdad, desconozco cuáles serían los resultados de una encuesta similar aquí en México o en cualquier país de Latinoamérica, pero estoy seguro que no serían demasiado diferentes. El pastor Jensen Franklin, en su libro El Ayuno, dice esta frase: sin estar combinado con oración y la palabra de Dios, el ayuno es poco más que hacer una dieta. Lo que quiero decir es que lo que da verdadero valor a la disciplina del ayuno es que se convierta en una práctica y en un tiempo de edificación, de crecimiento espiritual, de mayor intimidad y de mayor cercanía con Dios, y no simplemente de un sacrificio vano, un sacrificio religioso. Dios no te pide ayunar simplemente para cumplir una de sus demandas o lo que mucha gente piensa, voy a ayunar porque así Dios se va a mover. No. Ayunamos para tener mayor cercanía con Dios. Y para eso necesitamos combinarlo con la palabra y con la oración. Tienes que recordar que el propósito del ayuno no es sorprender a Dios con tus sacrificios, sino acercarte a Él. Ayunamos para someter nuestra carne al deseo más profundo de nuestro corazón, que es tener intimidad con Dios. Sacrificamos nuestros apetitos naturales para satisfacer nuestros deseos y nuestra hambre espiritual. Jesús dijo acerca de esto en Mateo capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Escúchame, si yo tengo hambre natural, yo voy a la tienda y me compro
unas papas o me compro un pastelillo. Pero mi hambre espiritual, ¿dónde la sacio? Para poder tener mi hambre espiritual saciada, yo necesito voltear a Dios. Yo necesito buscar a Dios. El hambre natural se sacia yendo a la tienda de la esquina, pero el hambre espiritual se sacia únicamente buscando una relación de cercanía y de intimidad con Dios. Y la promesa de Dios, cuando tú y yo hacemos esto, es que vamos a ser saciados. Es decir, vamos a ser llenos, vamos a ser nutridos, vamos a decir, wow, me siento satisfecho. Y es por eso que es tan importante que durante el tiempo de ayuno consumas más de lo que está saliendo de la boca de Dios, porque ese es el mejor momento para dedicar tu corazón a la devoción a Dios a través de la palabra, a través de las escrituras. Ahora, esta verdad general acerca del alimento espiritual se encuentra a lo largo de toda la Biblia. La Biblia dice que Dios les había dado a Adán y Eva todo árbol del huerto para que se llenaran. Dios le dijo a Josué que al meditar el libro de la ley sería prosperado en todas las cosas. El libro de Salmos comienza con una declaración poderosa acerca de los beneficios de meditar la palabra de Dios diariamente y diligentemente. En Apocalipsis, el apóstol Juan es dado a comer del rollo, que obviamente es una referencia a las escrituras. Jesús les dijo a los fariseos que las escrituras, la palabra, apuntan a Él y que por medio de esa revelación ellos podrían encontrar la vida eterna. Pero hay una porción en el libro de Éxodo en la que Dios es muy explícito en hablar o hacer referencia acerca del pan que vino del cielo cuando le dio el maná a Israel. En el capítulo 16, verso 4, dice esto: entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré llover pan del cielo para ustedes. Y este maná era el alimento espiritual, representa el alimento espiritual que Dios le proveyó a su pueblo fielmente cada día durante 40 años. Y este alimento les proporcionaba a todo el pueblo una dieta tan equilibrada y tan completa que no hubo ninguna persona que se enfermara ni se debilitara durante todo el viaje a través del desierto, aún sin tener un médico, ni medicamentos, ni hospitales alrededor. Él llenaba sus estómagos y mantenía sus cuerpos sanos y fuertes con la dieta que Él había establecido, con el pan que descendió del cielo. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo así? Porque Dios es un Padre proveedor y es sabio y conoce lo que nosotros verdaderamente necesitamos. No siempre debemos de tener lo que deseamos, pero Él sabe que nosotros necesitamos cierta alimentación, cierta dieta y está contento de darnos esa dieta. Ahora, cualquiera que es padre sabe que nuestro deseo como padres es ver a nuestros hijos sanos y que cuando nuestros hijos se enferman, pues toda la familia sufre. Así que, pues como padres, procuramos darles el mejor alimento a nuestros hijos porque nuestro deseo es que ellos estén fuertes y que estén sanos. Y eso es lo mismo que Dios quiere para ti y para mí como sus hijos. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, hay una poderosa enseñanza donde Jesús habla muy explícitamente acerca de eso. En los versos 27 al 35 leemos estas palabras: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará. Porque Él es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús le dijo con muchas palabras, en verdad les digo
que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le respondieron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¡Wow! Aquel maná representa a Jesús. Aquel maná es la forma perfecta que Dios nos hace a comer a nosotros como sus hijos. Y Jesús ahora está tomando esta referencia y está diciendo, aquí está el maná representado en mí mismo. Yo soy aquella imagen, yo soy aquella sombra, yo soy la realidad de aquella sombra representada en este alimento. Pero ahora lo tienen diferente a ustedes, porque tienen ustedes creer en mí. Pero más adelante continúa su enseñanza, versos 48 y 51 dice esto: yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron maná en el desierto y murieron. Ese es el pan que desciende del cielo para el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Y finalmente en los versos 55 al 56 él dijo esto: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Mira, esta es una de las enseñanzas más revolucionarias de Jesús. Después de esta enseñanza, mucha gente dejó de seguirlo. Esta enseñanza fue el filtro para separar a los discípulos que no eran genuinos de los discípulos genuinos. Y en esta enseñanza Jesús hace referencia a varias cosas, entre ellas la cena de la comunión, es decir, la Santa Cena. También tiene que ver con la cercanía con Él mediante la fe y la salvación por gracia. También tiene que ver con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero el enfoque que quiero darle en esta ocasión tiene que ver con la comunión con Jesús mediante su palabra. Y quiero desafiarte con esta pregunta: ¿será posible que al cambiar nuestra dieta, es decir, al intercambiar los apetitos naturales por el deseo de alimento espiritual, podamos experimentar un poderoso avance sobrenatural en nuestras vidas? Y cuando yo miro el testimonio de Jesús y cuando veo el testimonio de hombres como Pablo, como Esther, como Pedro, y hombres y mujeres en la Escritura que ayunaron y se metieron y buscaron el rostro de Dios, entonces para mí la respuesta es clara: sí. Cuando ayuno combinado con la oración, cuando ayuno combinado con la meditación y el estudio y la lectura de la palabra, y cuando como es el alimento espiritual, voy a ver avances sobrenaturales en mi vida. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo intercambio mis deseos? ¿Cómo intercambio mis apetitos naturales por mis deseos espirituales? Y creo que la respuesta está en Romanos 12:1. El apóstol Pablo dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque este es su culto racional. Esta es la manera genuina de adorarlo. Yo pienso que ayunar es presentar un sacrificio vivo. Cuando ayunamos, lo que estamos haciendo es presentar nuestro propio cuerpo en sacrificio. Porque, escucha, no hay otra cosa que yo pueda entregarle a Dios que esté en mi voluntad hacerlo. Todo lo demás le pertenece a Él, pero mi cuerpo me lo ha dado a mí. Y cuando yo puedo presentar voluntariamente esta ofrenda viva, todo lo demás que yo presento es algo muerto. Puedo traerle ofrendas de dinero, puedo traerle ofrendas de canciones, pero la única ofrenda viva que yo tengo en mis manos y en mi poder entregarle a Dios es mi propio cuerpo. Y estoy convencido de que nunca caminaremos en la perfecta voluntad de Dios hasta que comprendamos el poder que hay en sacrificar nuestros propios cuerpos delante de Él. Es decir, sacrificar y hacer morir en nosotros lo que es carnal, lo que es natural, para darle lugar a los deseos del Espíritu que Dios ha hecho
a habitar en nosotros, el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros. Y cuando tú ayunas, sacrificando tu cuerpo y no cedes a tus propios deseos naturales de comida, sino que tomas el tiempo no solamente de dejar de ingerir alimentos por un cierto periodo, sino de comer el alimento espiritual, de dedicarte a comer el alimento espiritual mediante la palabra de Dios. Lo que estás haciendo es recibir sabiduría y revelación, es decir, nutrientes esenciales y espirituales que lo que hacen es fortalecer tu ser interior y te colocan en la posición de recibir un entendimiento fresco. Esto es como comer comida del día. Esto es como comer comida recién hecha. Una dieta que te va a mantener sano y fuerte espiritualmente. Y esto es comprender en carne propia, es recibir la revelación en carne propia de que no solamente vivimos del pan natural, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las personas que ayunan y se abstienen de alimentos para saciarse del alimento espiritual pueden comprobar en sus propias vidas que estas palabras son verdaderas. Así que yo quiero volver a animarte. Estamos en la segunda semana de nuestro ayuno como congregación y ese es un tiempo para que tú permanezcas y que te sacies. Tu cuerpo ha experimentado una desintoxicación, tu cuerpo está experimentando los efectos de no comer alimento natural. Pero ese es el momento en el que tú tienes que permitir que el alimento espiritual, la dieta, el pan que Dios te trae del cielo, empiece a llenar tu vida y tu corazón. Pues bueno, estoy súper contento de haber pasado estos minutos contigo y otra vez quiero agradecerte por mirar este contenido. Si es de bendición para ti, te animo a que le des like, a que lo compartas en todas tus redes sociales y nos veremos en nuestro próximo podcast de Comunidad Epicentro. Muchas bendiciones.